¿Qué tal, Osmar? ¿Fuiste a la marcha al final a hacer un par de entrevistas? No. No hubo nadie, chabón. Menos mal la aclaración, che. No hubo nadie. Estuve pintando durante la mañana, estuve pintando unas maderas. Me empilché, viste, digo, porque si salgo medio croto, la gente ni siquiera me va a responder. Bueno, me preparé, digo, bueno, dejo el barbijo cerca. Y por lo visto se frenó porque desde Nación salieron a decir que si salían a la calle era un atentado a la salud. O sea, que Claro. podía haber represalias para todas las personas que salieran a la calle a reclamar en este contexto. Y medio que se pateó para atrás y se reprogramó a las 8 de la noche, ya no en contra del comunismo, sino en contra del gobierno, ya fue, vamos para adelante. Y el de las 8 tampoco fue muy contundente. Yo tenía una vecina en un edificio, ¿viste el Cronos, el que tenía el cartel de Pepsi arriba? Sí, me acuerdo. Ahí, Y que es una L. claro, piso 20, una sola señora así sacada con la cacerola, pero la única. Después se escuchaban otras cacerolas, pero ninguna más en la cuadra. ¿Y qué opinan con esto? Que todavía seguimos pensando en comunismo, en qué falta de conocimiento de la historia, ¿no? También. Sí, en realidad. ¿Qué endeble que es la gente? ¿Cómo enseguida se encolumna atrás de un reclamo que no tiene ni mucha idea qué es, ¿no? A eso iba, yo te iba a decir, en realidad no es que seguimos pensando, en realidad no pensamos, hacemos lo que nos dicen, lo mismo de siempre, es histórico, los medios te dicen tal cosa, salen, listo, chao, no se detienen a pensar a ver qué es lo que me están diciendo, por qué es esto, no hay análisis, entonces, al no haber análisis, al no haber conocimiento de la historia, chao, pasan estas pavadas. Yo por mi parte veo una cuestión de un arraigo social marcado en esas generaciones anteriores que vivieron el contexto de los 70, de hoy personas mayores de 50, 60 años, y cómo está marcada esa cuestión ideológica del comunismo como algo negativo, como relacionándose con por así decirlo, la acción armada, ¿no? Como que el comunismo es pobreza, y bueno, tuvo sus ensayos a lo largo y del ancho del mundo, pero también representa esta cuestión de Hoy justo estaba viendo un video sobre movimientos sociales, porque ahora estoy con una materia en fines que me dieron, y cómo esta cuestión de los 90, del fin de la historia, que remite a una ideología netamente neoliberal, imperante, de la idea del consenso de Washington, y por fuera de eso también lo que remite a un historiador que surgió, que se llama Fukuyama, que escribió El fin de la historia, como el fin de las ideologías. Como que eso caló muy hondo y bueno, más en nuestro país, con el contexto de los 70, es algo que en la sociedad que creció al calor de ese, por así decirlo, enfrentamiento, que bueno, entre dos modelos alternativos, generó que el que no pudo triunfar haya quedado tan demonizado, ¿no? Y bueno, después obviamente el rol que juegan los medios de comunicación a través de su desinformación y de su tendencia al temor. ¿Viste? Igual viste que siempre surgen en puntos centrales del país, que yo, Ciudad Autónoma, siempre es como la ciudad emblemática de ese pensamiento ideológico totalmente que vive en otro mundo, como que es Europa y nosotros somos la gente que queda por afuera de ese sistema que mejor viven ellos. Me pasa No ver es casualidad, ¿no? No es casualidad que son los países, las partes del país con mayor poder adquisitivo, eso te lleva a tener otra visión de la vida, de la historia, otra descendencia también, ¿no? Recordemos lo que es la historia de Mar del Plata de base, Perón generando que el trabajador venga acá de manera totalmente gratuita, se podría llegar a decir, o otorgándole vacaciones, y cómo la burguesía se va a Punta del Este, crea Punta del Este, y hay todo también una tradición, ¿no? En Mar del Plata de por qué se piensa así, digamos.
Me parece a mí, ¿no? Igual también pasa en Coso, en Ciudad de Buenos Aires, la ciudad con mayor poder adquisitivo del país, no es casualidad, digamos. Hoy le decía a los chicos antes de que entraran que parece paradójico esto, ¿no? De que a pesar de la gestión que ha tenido Alberto en términos de pandemia, que parece a pesar de haber tapado el colapso de salud y haber gestionado un montón de políticas, no sé, el tema de la IF, el tema de aumentarle un poco a los abuelos, a aquellos que cobran la UH, la tarjeta alimentar, yo qué sé, la compra de insumos, hospitales, digamos, un montón de cosas, una maquinaria de política que lo deberían, y en realidad en términos generales lo dejan en ventaja, si lo miramos, si miramos los actores que hay en América Latina, ¿no? Está como un paso adelante en la gestión de Alberto. Pero en paréntesis, lo que vemos en los medios, ¿no? Es un poco, nada, entre los medios, la derecha, y esta como derecha vulgar, y hasta el Partido Obrero, porque hoy hablaban el otro día vi que el Partido Obrero militó y a hacer una campaña afuera y salieron todos sin barbijo, digamos. O sea, nos milita la izquierda, pero izquierda que la pared, porque no es izquierda, nos milita en los medios a favor de una... Y plantean esta dicotomía, ¿no? Tipo liberalismo, pero el liberalismo que quieren ellos es un liberalismo al estilo americano, donde es individualismo, no es liberalismo. Es yo hago con mi vida lo que quiero y no me importa si de repente se muere otra persona y contagio. O sea, no me importa la persona de al lado, no es liberalismo, es nada, es una porquería. Entonces, proponen ese liberalismo y atacan al comunismo, y ahí es re difícil salir, aunque incluso para los argentinos es más fácil, porque hoy hablaba con otro amigo, con el que estuve debatiendo un montón, y el tipo es liberal. Y nada, digo, yo no soy comunista. Digo, no soy comunista porque quiero que al empresario le vaya bien y quiero que al trabajador le vaya bien. Y no yo, digo, el peronismo es así. El Perón tenía campos, el Perón quería que la gente coma bien, o sea, no hay que tenerle miedo al sindicalismo ni a la dignidad de la gente. Pero bueno, hay otros países que no han tenido peronismo, que no han tenido esa capacidad de conciliar estos extremos y que hoy sí la pasan complicado. Por ejemplo, en España, me contaba el tipo de Podemos, que lo que tienen ellos es un ataque constante con que son comunistas. Son comunistas, incluso hicieron todo lo posible para lavar la imagen de que no lo son. O sea, tienen el nombre menos comunista posible, tienen formas de operar en los actos muy modernas, es todo moderno, pero a pesar de eso lo siguen tildando, y para ellos sí es muy difícil porque no hay una tradición que no sea o muy de izquierda, comunista, o franco, digamos, o medio socialista para arriba. Para nosotros como que es más fácil porque podemos plantear otra cosa. Yo creo que no es solamente una labor de los medios de comunicación, sino que hay un laburo fino desde ciertas estructuras de poder, y creo que no tenemos que menospreciar tampoco lo que hemos estado viendo años anteriores. Años anteriores nosotros vimos que el Poder Judicial actuaba en conjunto con los medios de comunicación y con los grupos de poder, y no tenemos que olvidarnos de esa parte, porque no cambió mucho del año pasado a ahora. Incluso hoy hablaba con mi compañera y hablábamos de hasta qué punto toda esta situación de los presos no es una herramienta de presión hacia el gobierno. O sea, porque los organismos internacionales vienen y te dicen hay que liberar las cárceles porque es un foco de contagio muy, muy importante, puede ser un foco de contagio que no solamente pone en riesgo a aquellas personas que están privadas de la libertad, sino a los trabajadores de la salud, del sistema penitenciario. Es decir, los médicos que trabajan adentro de la cárcel, los policías, los profesores, porque se dan clases, o sea, se pone en riesgo a un montón de personas. Las organizaciones, los organismos internacionales recomiendan eso. Dentro de la provincia de Buenos Aires, la solicitada que habilita la prisión domiciliaria, porque no es liberación, eso es otra cuestión que han instalado y que confunde a la gente. La prisión domiciliaria tiene que ser aplicada siempre y cuando sean casos de prisión preventiva, es decir, sin condena firme, y siempre considerando que esas personas no hayan cometido delitos violentos que las coloquen en un lugar de riesgo para con la víctima. Teniendo
el dicho de los organismos internacionales, y siendo clara la solicitada para darle la libertad, la prisión domiciliaria a determinadas personas, ¿cómo puede suceder? ¿En qué punto sucede que viene un juez y te libera un violador, viviendo ese violador a cuadras de la casa de la víctima? Yo digo, no quiero ponerme conspiranoide, pero ¿hasta qué punto no es una jugada de poder, un embate del Poder Judicial hacia el Poder Ejecutivo? O sea, porque en todo esto, mientras tanto estamos esperando el debate por el impuesto a las riquezas. Y otra cuestión que quiero nombrarles y quiero compartirles algo y les cedo la palabra, es esta cuestión de que no es solamente los medios de comunicación los que machacan, también hay cierto sector que cree mucho en esta idea de que hay que enfrentar al comunismo o el riesgo de los gobiernos de tipo popular hacia el comunismo, y es el grupo de los libertarios. Déjenme compartirles, esperen que pongo compartir pantalla, vamos a... Y este es el mensaje que ayer difundían a través de Twitter para convocar a la marcha. Vayan anotando si quieren todas las fake news que identifiquen. Pero esto es lo que dice esta gente. Queremos invitarte a que este 7 de mayo salgas a marchar por el fin de la cuarentena. Además, ¿vos te pensás que los políticos en serio se preocupan por vos? Mientras a vos te tienen encerrado en tu casa, ellos liberan delincuentes, entre ellos violadores y asesinos, cagándose así en las víctimas de estas lacras y en las familias, y dejándote a vos bajo la misma condición que ellos, una prisión domiciliaria. Los políticos te obligan a dejar de trabajar, mientras que ellos, al iniciar la cuarentena, recibieron un plus y 30 días después, otro de 70.000. Les bajan el sueldo a los médicos argentinos y contratan médicos cubanos por $3.000 cada uno. Les imponen controles de precios a los comerciantes, pero ellos compran alimentos con sobreprecio. Ingreso de emergencia a los que cobran planes sociales, pero no a los que no trabajan porque el Estado no se los permite. Las pymes y comercios están cerrados, pero les siguen cobrando impuestos. Porque sus privilegios no se tocan, pero tus libertades se restringen. El hambre y la miseria no entienden de pandemia. La cuarentena llegó a un punto en que produce más efectos negativos que positivos. Cerraron los bancos para que no puedas retirar tu dinero. Mandaron a nuestros abuelos a salir en manada para cobrar la jubilación. Compraron barbijos vencidos y con sobreprecio. ¿Te quieren aumentar los impuestos mientras te prohíben trabajar? Tus costos suben, pero te clausuran en el local, se aumentan los precios. Queremos salir a trabajar. Necesitamos volver a llevar el pan a nuestras familias. Por eso salgamos a la calle y digámosle a los políticos que la cuarentena se terminó. ¡Basta de cuarentena! ¡Basta de cuarentena! ¡Basta de cuarentena! Basta de cuarentena. 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 Basta de esta cuarentena cavernícola. Basta de cuarentena. Que viva la libertad. Basta de cuarentena. Díganme ustedes qué opinan, qué identifican. No, yo primero no escuché el audio, ¿no? Pero el audio no lo escuché, pero pude leer todo lo que decía ahí abajo y me parece muy preocupante, como es como una especie de tsunami de preconceptos y cosas falsas, boludo, es tremendo, no lo había visto, eso de internet, ¿no? Por un lado es impresionante la cantidad de noticias falsas. Esto de los médicos cubanos viene con la misma línea de lo que hablábamos del comunismo, ¿no? Y me parece muy grave, boludo, muy grave, porque si no se hubiese hecho justamente la cuarentena, como yo les comentaba la vez pasada, trabajando en salud y conociendo la infraestructura real de salud, se hubiera desbordado todo y hoy estaríamos recomplicados. Ustedes pónganse a pensar que en Nueva York es la ciudad más preparada en el mundo para las emergencias, como yo les decía el otro día, y está desbordada. O sea, Mar del Plata cuenta con 50 ventiladores entre público y privado, más o menos, ¿no?
y se dice que en Nueva York hay 9.000 ventiladores, así que imagínate. Es como una irresponsabilidad muy grande, no sé quién es la cabeza o el eje de este tipo de noticias, de cúmulo de fake news, sería. ¿De dónde lo sacaste, Omar? Esto es parte de la campaña que se manejaba a través de Twitter. O sea, estos eran los jóvenes libertarios que estaban pidiéndole a la gente que saliera a la calle, que basta de cuarentena. Dentro de las noticias falsas, yo identifiqué el plus de 70.000 pesos, que después salieron a aclarar. O sea, sí, había un plus a los trabajadores del Ministerio no ministerio, sino lo que es legislatura, pero era un plus por día a gente que no podía trabajar más de 11 días al mes, y era la categoría más baja de trabajadores de lo que es la legislatura. Personal relacionado con limpieza, personal relacionado con distintas funciones, más allá de las propias del poder legislativo. Contratan médicos cubanos por $1.500, creo que decía. Se le están pagando $3.000. $3.000. Se le está pagando 1.500 pesos a los médicos cubanos que están cubriendo las guardias en aquellos lugares en donde los médicos argentinos no están yendo. O sea, los médicos cubanos sirven como un refuerzo para asistir a aquellos pueblos o aquellas salas que tienen ruralidad, a los cuales los médicos que viven en la ciudad no quieren ir. Entonces, los intendentes de esos municipios reciben con los brazos abiertos a los médicos cubanos. Pero bueno, ahí vos tenés también en paralelo el audio este que se difundió por WhatsApp de la mina esta que estaba con Cris Morena, que hoy por hoy es legisladora del PRO, que plantea una conspiración alrededor de todo esto, diciendo cosas como los presos que están liberando en realidad quieren armar un escuadrón para apretar a los jueces. O sea, totalmente delirante. ¿De qué estamos hablando? O sea, si ellos plantean esa conspiración, por eso les digo, déjenme plantear a mí la conspiración de que en realidad las acciones del Poder Judicial en realidad intentan perjudicar la imagen del gobierno, intentando lograr el descontento de la gente, o como les mostraba la semana pasada, los picos de tendencia de interés por la gente, por el tema de los presos, cuando incluso hablaban sin conocer muy bien sobre el tema, sin conocer, usando términos incorrectos. Por ejemplo, el tema de liberar presos no es lo mismo que mandarlos a prisión domiciliaria. Y si hay algún caso en el cual es necesario prestar más atención, ahí sí es responsabilidad del Estado y de las fuerzas de seguridad de garantizar para estas personas la seguridad. O sea, que la policía o controle la casa del detenido, que efectivamente cumpla la domiciliaria, o que resguarde a la víctima haciendo un control en la casa de la víctima. No sé, lo tendrán que ver. Incluso se accionaron mecanismos. Eso llevó a que, por el pedido de un fiscal, se rechazara la solicitada que habilitaba las prisiones domiciliarias, incluso llevando, en algunos casos, a que personas que ya se les había dado la domiciliaria y estaban en su casa, tenían que volver a prisión. Pero esto pone en riesgo, nuevamente, como le digo, no solamente la vida de estas personas que están privadas de su libertad, pero no por eso de sus derechos a una educación, a una buena alimentación, a la posibilidad de trabajar, por un lado, sino también que se está poniendo en riesgo la vida de todos los trabajadores del sistema penitenciario. Y creo que ahí tiene que estar puesto más el foco de atención que en la justa defensa de los derechos de las personas que están privadas de su libertad, que no por eso tienen que estar condenadas a muerte. O sea, puestas en una situación en la cual se las condene a muerte, se les coloque en una situación de total vulnerabilidad. Pero qué sé yo, o sea, no sé, ustedes díganme. Sí, brother, me parece que
que están jugando a pleno, ¿no? Tanto, no sé si la justicia en general. Yo lo que tengo entendido es esa jueza que tiró unos números que no eran, números que eran falsos de la liberación de presos, sobre todo presos que habían tenido cuestiones con violación y con cuestiones sexuales. Y nada, que después se tuvo que desdecir, digamos que tuvo un problema. Pero incluso, hasta me acuerdo que el sector de Sergio Massa largó toda una campaña en contra de la liberación. Fue como que se ratajaron. Dijeron, bueno, acá se viene un quilombo, del cual no somos parte, pero ya la política incluso intentó desligarse del problema, ¿no? Hasta Alberto lo hizo. Y me parece que es eso, me parece que es todo parte de una operación. No es operación voltear a Alberto, pero es operación desgastar a Alberto, ¿no? Es como, como ese dicho de que la hormiga no puede matar a un elefante, pero sí se lo pueden comer, ¿no? Es como, bueno, dale tiempo a la idea de que liberan presos, dale tiempo a la idea de que te quieran aumentar impuestos, aunque el Estado te congele las tarifas, aunque el Estado te congele el alquiler, ¿no? Aunque el Estado ponga el eje en la gente. Por poner el eje en la gente sos comunista, por poner el eje en la gente no cuidás la economía. Y nada, todo lo contrario, me parece que... Y otra cosa interesante que ahora me acuerdo sobre lo que hablan de los médicos cubanos, es que escuché al intendente de Pehuajó hablando sobre que no tienen médico en Pehuajó. No hay médico acá, y acá, si viene un médico peruano, de cualquier nacionalidad, pero lo necesito. No importa que sea cubano, boliviano, no interesa dónde. Me interesa que tenga ganas de servir a la gente. Y como funcionario público tengo que cumplir la función de garantizarle a la gente, de tener una persona acá que pueda cuidarlo. Entonces, no es una cuestión caprichosa, no es una cuestión de mala, ni de mala fe. Hasta es, del otro lado, hasta es xenófobo no dejar que entre una persona o estigmatizar a una persona por ser cubano. Pero nada, nos termina jugando un poco en contra porque el imaginario social de que el comunismo es algo que viene a hacer de la vida algo dictatorial y algo complicado, algo desconocido incluso, nos juega en contra. Quiero dos palabras, retomar lo de la jugada contra Alberto. Creo que es una jugada, pero hay que pensar que el año que viene hay elecciones. Es una jugada a futuro, sobre todo para desestabilizarlo en las elecciones del año que viene, y en 4 años poder llegar con mucha más fuerza y Alberto más debilitado, entonces poder tirarle ahí, tirarse las piernas, ¿entendés? Entonces me parece que va por ese lado. Están haciendo lo que hicieron en su momento, estuvieron 12 años para que Macri llegue al poder. De a poco empezaron a remarla, a fogonear, y así llegaron. De hecho, Macri ganó y estuvo 4 años. Me parece que van por el mismo camino. Bien, se le va a complicar un poco, porque me parece que Alberto es más inteligente. Digamos, cuando, no sé, le tiran la complicación con ANSES, con que ANSES no estaba laburando bien, lo que hizo fue sacar a la persona de ANSES. Cuando tuvo un problema en el desarrollo social, sacó a la gente que estaba con un imaginario confuso, con que había comprado cosas a precios que no convenían. Digamos que Alberto tiene esa determinación que le costaba a Cristina, que era largar al candidato, soltarle la mano al compañero que por ahí no es prolijo. Y hay que soltársela, hasta por una cuestión ética. Más allá de la lealtad, tiene que ver algo de lealtad con la gente también. Entonces parece que Alberto es más inteligente con la forma, le va a ser más difícil el desgaste. Nada, va a ser un trabajo lento. Yo pienso que igual no deja de ser muy fuerte. Seguro. Estoy pensando qué cabeza está detrás de todo esto, que sigo pensando de esto que hablaba Renzo, ¿no? De que por más de que Alberto tenga cintura y pueda sacar a alguna persona del ANSES o sacar a alguna persona que se le está inculcando algún delito o algo, yo creo que el poder real de la Argentina sigue siendo los medios de comunicación, lamentablemente, y con eso habría que avanzar con la ley de medios o algo. Y me parece otra vez lo mismo, ¿no? Que eso está dejando en relieve la devastación cultural que tiene la Argentina desde hace años, porque justamente repetir estos discursos
no sé, sin ir más lejos, uno se mete en internet y mira los números internacionales de muertes de los países que no tomaron la cuarentena y, por ejemplo, Argentina y Brasil empezaron con un caso. Brasil está con más de 8.000 ahora y Argentina tiene 300 muertes más o menos, y Brasil tiene más de 8.000 muertes. O sea, no hace falta tampoco ser muy juicioso en darse cuenta de eso. Básicamente eso es lo que digo yo, que sigue habiendo un poder real ahí que tiene ganancia de todo este debilitamiento de los procesos, de los gobiernos interventores del Estado principalmente. Me parece que tiene que ver por ahí la cuestión. Y lo que decía Osmar, remato con esto porque si no es muy largo, me parece que la justicia ahí está jugando un papel muy fuerte como el partido de la justicia, que lo ha dicho Cristina esto, ¿no? Vi el video de ustedes, me pareció bastante interesante ese video, y lo que me causa más piquiña, diría yo, es como la gente se expresa hacia el Estado, implorándole que levanten la cuarentena, como si la responsabilidad fuese solamente estatal, ¿no? O sea, como si la salud fuese del Estado, o sea, como que si tuviesen puesto en juego la salud del Estado. En cierto punto sí, pues, pero la salud es la responsabilidad del Estado, y que sabe que si no concreta de manera uniforme ese programa, va a ocasionar un caos político, social y en el ámbito de la salud va a ser, bueno, algo apocalíptico. Y los mismos chicos esos que salen ahí exigiendo que levanten la cuarentena, te puedo asegurar que van a ser esos mismos chicos que cuando se contaminen de COVID-19 van a exigirle al Estado salud de calidad y gratuita, y van a exigir que salten y brinquen por ellos. Entonces es como una contradicción, ¿no? Y a veces está paradójico de que las mismas personas que piden que se levante la cuarentena a favor de la salud económica, no la salud que es la que más importante, la biológica, van a hacer lo mismo que le van a exigir al Estado, porque son connacionales argentinos y que el Estado tiene que velar por ellos. Entonces la interrogante sería, ¿qué hubiese hecho Macri en este estado de emergencia? ¿Ustedes creen que sí, a lo mejor no hubiese decretado ni siquiera estado de emergencia, ni siquiera hubiese decretado cuarentena, solo para salvaguardar los bienes económicos, que bueno, en sus manos está metido todo ese tipo de inconformidades? Pero concretando todo lo que quiero decir es cómo el pueblo resulta ser a veces contradictorio, y más cuando se delimita en ese euro político que sería izquierda, y cómo algunos se encuentran radicalmente alienados y que no pueden reflexionar acerca de la responsabilidad que este tema compete, ¿no? O sea, es un tema que se sale absolutamente de las manos del Estado, porque es un tema científico, muy, muy científico, de características muy minuciosas dentro de la biología, y algo incontrolable, ¿no? O sea, actualmente, y creo que dentro de algunos par de meses, quizás más, especulando yo, no sé, con mis nociones muy vagas y pocas de la ciencia, y con respecto a la medicina, bueno, muy, muy pocas. Nuestro amigo Juan, que es el único que está un poco más cerca que nosotros en el ámbito médico, que no sabemos ni siquiera cuándo esto va a acabar. Es más, en el tema más fatalista, o en el escenario más fatalista, posiblemente no sigamos una cura de esto. Entonces la gente dice, bueno, hay que aprender a vivir con esto, pero es que no se aprende a vivir, se va a aprender a morir con esto. O sea, no se va a aprender a vivir. Entonces yo creo que cada vez que salimos, acordamos ciertas prácticas cotidianas que nosotros normalmente hacíamos. Por ejemplo, Renzo corría y ahora no puede correr porque, bueno, depende de su salud, ¿no? O sea, ¿qué prefiere? El Estado le diría, ¿qué prefieres? ¿Morirte o salir a correr? Entonces, bueno, guardo esa carrera para dentro de 1 año, 2 años, pero prefiero seguir viviendo. Entonces yo creo que la premisa, antes que nada, de un Estado sería la vida. O sea, por encima de todo, resguardar la vida del ciudadano. Pero hay veces que se aplican políticas que no resguardan la vida, sino que la terminan de enterrar. O sea, como que hacen el sarcófago y bueno, ahí está. Y eso está sucediendo en países con políticas neoliberales. Ejemplo de ello, Brasil. Ya creo que está en el puesto número 7 de los más contaminados en el mundo, cuando realmente tenía un mes de retraso referente a los países europeos y asiáticos. Brasil tiene 160.000 contagiados, si no mal me equivoco. Perú va encaminado.
cabalgando con una cifra de 2.000, 3.000, 4.000 contagiados al día, cifra que posee Argentina desde que se decretó el estado de emergencia. Y es preocupante, ¿no? Es preocupante. Bueno. Estos pibes se identifican con los libertarios. Los libertarios vienen, ustedes decían, ¿quién está detrás? Vos tenés a Spert, tenés a Milei, tenés a esos tipos detrás del discurso de esos personajes. Asimismo, yo creo que el mayor desafío que se plantea ahora, dado que estamos llegando a una fase en la cual está empezando a estar controlado en determinados estados, este tema de la pandemia, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se va a reactivar esto? ¿Cuáles tienen que ser las propuestas para reactivar esto? Quiero dar una acotación rápida aquí y estadística de cómo se va a reactivar acá la economía. Y aparte, bueno, ya se van a dar cuenta de cómo trabaja el sistema, ¿no? Bastante neoliberal, acompañado con un muro empresarial bien parasitario, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la primera fase, porque lo calificaron por fases, ni siquiera ellos saben cuándo se va a acabar esta pandemia, o sea, ni siquiera desde el origen, que fue en Asia, en China, y ellos están, disculpen, vaticinando las fases que se van a dar para la reactivación económica. La primera fase es la reactivación de restaurantes, sector de industria, textil y turismo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes van a trabajar? Tú dices, bueno, sí, fino, todos van a trabajar, la gente que está en quiebra, bueno, va a poder recuperarse, etc. Pero van a trabajar solamente las personas que generen 3 millones de soles al año, eso es alrededor de $1 millón al año, y que posean 2 o más locales, en Lima solamente, ¿no? Entonces tú te pones a sacar cuenta, dime tú, cómo por ejemplo una persona que tenga una pollería va a generar $1 millón al año, ¿no? Como una persona que tenga, qué sé yo, algún textil de una tiendita, algo, no va a generar $1 millón al año. Entonces, se está priorizando, según ellos, y aparte, tienen que generar un certificado que el Estado le va a aprobar luego de una inspección protocolar y logística en la cual tienen que cumplir con todos los protocolos que el Ministerio de Salud está estableciendo, ¿no? Y que va a ser sumamente costoso. O sea, se especula que va a ser sumamente costoso todo lo que se va a tener que tener en términos logísticos para poder reactivar tu establecimiento. Entonces, más allá de esto, no solamente hay una exclusividad dentro de la economía para poder volver a echar a andar esa maquinaria, sino que van a ser pulverizados las pequeñas y las medianas industrias. Van a ser pulverizadas. ¿Por qué? Por las grandes cadenas de alimentación, por las grandes industrias, y aparte de eso, también las textilerías van a tomar una rienda muy, muy sectorizada. Entonces, bueno, ahí se crea un gran debate, la gente dice, bueno, ¿qué será de nosotros? Aparte de que la opinión pública, que no es ni siquiera opinión pública, es una opinión mediatizada, hace que la gente termine también de arrinconar a esos pequeños comerciantes, que quieren de alguna manera u otra, clandestinamente, fuera de lo legal, del ámbito legal, ofrecer sus productos, ¿no? Por ejemplo, las personas que no pueden abrir una pollería pequeña van a seguir ofreciendo sus productos de manera clandestina. Y la gente los va a terminar de arrinconar, ¿no? Diciéndole, que sos un irresponsable, que cómo vas a hacer eso, que nos vas a contaminar, que bla, 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 y bla, bla. ¿Por qué? Porque los que tienen derecho nada más a la reactivación económica van a ser las grandes empresas. En este caso, la McDonald's, KFC, todo ese tipo de empresas que tienen grandes ingresos. Bueno, nada, en esto de la economía, ¿no? Me parece re paradójico que ahora nos insten con la economía, que nos hablen de economía, aquellos que fundieron miles de pymes, los mismos que dejaron a 300.000 argentinos en la calle, los mismos que incrementaron en 10% la pobreza. Digamos, saqué una de las frases que decían estas fake y decía, hambre y la miseria no entienden de pandemia. Digamos, la hambre y la miseria fue la que vivimos hace 4 años y ahora el Estado está llevando adelante una batería de políticas que intentan cubrir eso. Digamos, miremos a los costados. No es difícil. Andá a mirar a Chile, las políticas que tiene para cuidar a su gente. Andá a Brasil, andá a Perú. Digamos, hablé el otro día con el dirigente de Honduras. ¿Vos te pensás que en Honduras la gente tiene una IFE? No, brother, esto no pasa. Entonces digo, no estamos bien
en términos generales, se puede estar mejor y podemos de alguna manera salir de esto sectorizando la economía, entendiendo que hoy el peluquero puede abrir en Mar del Plata, entendiendo que algunas ramas pueden ir abriendo, pero siempre y sobre todo cuidando el colapso de salud, porque vos tenés dos opciones. Un camino te lleva a tener una economía libre como la americana, pero te desencadena un problema en salud. Y a la vez seguís manteniendo el problema económico, porque no es que de un día para otro tu economía va a ser la misma. O sea, la economía a nivel mundial tiene recesión, no va a cambiar. A punto, asumilo. El tema económico es un tema asumido. Ahora, podés tener otro problema más, que si vos seguís abriendo eso, vas a tener un colapso en el sistema de salud. Entonces nos ahorramos dos problemas. Por un lado, lo asumimos de una forma estratégica al abordaje de la economía, al sectorizarlo, y esto nos permite cuidar un poco el colapso del sistema y que no se vaya todo el carajo, de alguna manera. Entonces, por un lado eso, ¿no? Entender que los que critican fueron los mismos que fundieron las empresas, que es re paradójico, después que hay una recesión mundial que hay que entenderla y que no por eso digo que no hay que salir, pero vamos, o sea, no nos van a criticar los mismos que lo fundieron, no nos van a enseñar a ellos, los mismos que compran deuda, que compran al FMI deuda para pagar deuda, digamos, esa gente no nos va a enseñar a hacer economía, ¿no? Yo qué sé, lo mismo que en 4 años perdieron 4,5% del PBI. A ver, y son los economistas, y son los Milei, y digamos, y son esta gente que te enseña y que da cátedras de economía, pero nada, que lo único que hace es la capacidad por ahí que tenemos nosotros, que tiene el peronismo, es eso, ¿no? Generar crecimiento económico, pero a la vez desarrollo. Qué difícil es plantear en esos términos para esa gente, ¿no? Alberto Fernández, en una entrevista con Berkovich, hacía alusión exactamente a ese concepto. Decía, nos quieren venir a dar lecciones de economía aquellos que fundieron el país sin pandemia. O sea, quieren venir a darnos lecciones aquellos que la hicieron mal y sin un conflicto. O sea, acá temblaba la economía cuando se devaluaba la lira turca. O sea, había un movimiento terrible en la economía argentina porque la lira turca se había devaluado. No, lo que pasa es que ahora estamos abiertos al mundo, te decía. ¿Cómo hubiesen absorbido la crisis que ahora estamos viviendo? Es la gran pregunta. ¿Cómo hubiesen reaccionado? Es hacer, ¿cómo se le dice en historia, Nahuel, cuando uno hace el análisis de algo que no sucedió? Lo que vos mencionás se llama lo contrafáctico, la historia del easy. Y si hubiera pasado esto, y si hubiera pasado lo otro, eso es lo que remite justamente lo que mencionás. Y en relación a lo que venimos charlando, un poquito del video, cómo está esa cuestión económica tan latente y se deja de lado el sujeto social. En ningún momento escuché hablar de la gente del sujeto, de la sociedad. No. Quizás lo único que se menciona a lo largo del video, por ejemplo, es cuando dice que te siguen cobrando impuestos y vos no podés comerciar. Es lo único que dicen y fíjate desde dónde se paran. Y bueno, todo esto me hace pensar un poco que siempre la cuestión pasa por la individualidad, por el hecho de que, bueno, yo no soy beneficiario de determinado ayuda económica como se implementó aquí, y me fijo en el otro que sí pudo, y bueno, y por eso le voy a dar como que si yo no tengo esa ayuda no puede ser, y bueno, por un lado me sale eso. Por fuera de lo que venimos hablando un poco, que estoy haciendo un poquito de memoria al respecto, como por ejemplo hay una fake news muy notable, me llamó la atención eso que dice de los beneficiarios del plan social. Fíjate que los beneficiarios del plan social no pueden cobrarlo al ingreso familiar de emergencia, porque eso ya estaba estipulado. Entonces, ¿cómo se crea toda esta bola de desinformación con intereses netamente económicos de fondo? Y perpetrados por este grupo que venimos hablando, que era, por ejemplo, Milei, Esper
que hoy por hoy ha salido Milei hablando que el rol del Estado es clave en este momento. Entonces, de las contradicciones que surgen en los discursos que plantean de movida, y cómo esta situación contractual, contrafáctica, justamente de un estado de emergencia y un contexto de pandemia mundial en el cual hay que decir que somos uno de los pocos estados que la viene llevando muy bien, si bien hablamos, como algunos te desprestigian, con el diario del lunes, pero bueno, se hizo algo al respecto, y es algo a destacar. A ver, hay una porción de la sociedad que lo reconoce, pero surge esta disputa, esta disyuntiva con respecto a lo económico, y cómo hasta dónde pesa el bolsillo de la sociedad, pero tenemos un Estado presente, eso es lo que yo siempre remarco, y el cual el Estado también se está haciendo cargo de los sueldos de muchos de los empleados, tanto públicos como privados. Es una situación en la cual la gente ahora exige medidas, se pone en ese papel de hostigar, y se olvida de un vaciamiento de los últimos 4 años. O sea, no puedo salir de eso, esas contradicciones, es lo que me llama la atención. Y bueno, si bien nosotros en nuestro entorno tenemos un entorno con una conciencia colectiva, social, y yo como que particularmente me quedo en ese contexto, ya escuchar el video, al término de escuchar este video, me surgió decir, o sea, hay gente que pregona estas ideas, y de la forma tan convencida que lo hace, sin ánimo a la duda, al convencimiento, y qué sé yo, nosotros podemos tener convicciones, pero también a veces sabemos reconocer errores. Ellos como que se nota que estamos fundidos en una verdad absoluta, me sale eso, no veo que haya una posibilidad a la duda. ¿Qué más puedo decir al respecto? Ya por mi parte, le cedo la palabra a Dani, si quiere continuar. No, yo quería, bueno, respecto a la pregunta que había hecho Osmar en su momento, creo que el crecimiento o la apertura económica va a ser bastante lenta, se va a ir de a poco. Hay que tener en cuenta que las dos grandes, en su momento cuando asume Alberto, después de 4 años de Macri, las dos grandes apuestas del gobierno eran el comercio exterior, la exportación y vaca muerta. Iban a apuntar a eso. Vaca muerta está, entre comillas, caído por el tema del petróleo, entonces ahí ya no se puede apuntar, y la exportación también, porque no se puede vender a nada. China era el mayor comprador que teníamos, importábamos carne, cuero, bueno, de todo un poco. Soja, sobre todo la soja. Creo que ahí estamos bastante complicados. Respecto a lo local, creo que va a ser ir abriéndose de a poco. Coincido con que se va a abrir la parte, bueno, todo lo que es gastronomía y demás. Pienso que se va a ir reactivando de a poco. Bueno, mañana, justo sábado y domingo, va a haber una prueba acá en Mar del Plata. Mar del Plata es como algo aislado a todo esto. Me parece que como muy pronto la prueba esta que se va a hacer, se van a abrir los locales, los comercios minoristas. Pienso que la gente va a salir a mansalva a comprar por comprar, solamente por el consumo en sí. Me parece que sí, haciéndolo progresivamente se va a salir, pero va a demorar un montón. Es cierto también que el Estado va a seguir emitiendo billetes, como lo están haciendo, pero tampoco hay dólares que se van, porque los dólares que se tendrían que haber ido está parado todo en el Banco Central, está guardado, porque no se pagan las deudas que hay. Entonces también va a hacer que se balancee un poco toda la crisis esta, pero pienso que va a demorar un toque. Hay algo que se me vino a la mente cuando Manuel habló de historia y todo ese tipo de cosas, que hay una premisa bastante popular, y yo creo que ya la tomaba como algo
de preámbulo Correa cuando lo entrevistaba, y él decía, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Y siempre hablaban de los presidentes y de los mandatarios progresistas, ¿no? Un término progresista que nos vende los medios, ¿no? Que trataban de involucrar al pueblo con el Estado, ¿no? O sea, una unión de Estado y pueblo, y que velaban por los intereses de la mayoría, ¿no? En este caso eran los pobres. Y él, o sea, a él le hacían preguntas y él contrarrestaba esas preguntas con otras preguntas para el análisis y para el debate, y él les decía, pues, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Díganme ustedes, ¿qué era? ¿Qué era Argentina antes de Kirchner? Repítamelo, decía. ¿Qué era Brasil antes de Lula? O sea, ustedes dicen que todos estos mandatarios han sumido en pobreza, en desgracias, en miseria a los pueblos, pero díganme ustedes, ¿qué eran esos países antes de que todas esas figuras presidenciales tomaran el mando, ¿no? Tomaran el mando dentro de esas naciones que tácitamente o palpablemente se ha evidenciado, gracias a nuestras experiencias, el fruto positivo de todos estos gobiernos. Que alguien lo niegue, bueno, ya ahí caemos en lo repetitivo, en lo dogmático, que creo que más allá de todo esto se crea el dogma, y el dogma se canoniza, y que después se canoniza se vuelve un peligro, ¿no? Y hay algo que me estaba causando mucha curiosidad, que he visto reiteradamente en las redes sociales, es como a Alberto, o al gobierno de Alberto, los mismos medios de comunicaciones de izquierda, revolucionarios, etcétera, lo están golpeando. O sea, es como que se están uniendo, ¿no?, a la campaña mediática en contra de todos esos gobiernos, y como te digo, o sea, reiteradamente todos los días sale una noticia nueva, como que refutando las decisiones que ha tomado el gobierno de Argentina en pro de la seguridad ciudadana, ¿no? Y como desde esa trinchera, si se podría llamar así, ¿no?, también se logra crear un dogma, y se logra también vertir todo el descontento de la gente que realmente sí tenía algún tipo de simpatía hacia Alberto, pero que ahora, gracias a esto y gracias a esas desinformaciones o a esos golpes que le están dando, hay gente que duda, ¿no?, de su postura política en estos momentos, como que ¿por qué lo elegí? ¿O por qué voté por él? ¿O por qué debería votar de nuevo por él, no? Y ahí entra como que el reptiliano, ¿no? O sea, como que pensamos con la barriga, y es cierto, ¿no? O sea, no hay posibilidad de hacer filosofía, de pensar, de analizar, si no tenemos ropa, si no tenemos comida, no tenemos techo. Pero también tenemos que tener conciencia, más allá de todo ese tipo de cosas, o sea, que preceda a todas esas necesidades materiales, necesitamos una conciencia en la cual entendamos que somos un sujeto histórico, y no un sujeto lógico, sino histórico, y que lo que ha venido, lo que va a devenir, son situaciones que se escapan de alguna decisión estatal, ¿no? De alguna decisión estatal, sino que en este momento necesitamos la unión de la sociedad con el Estado, cosa que no tienen algunos países, ¿no? En caso muy particular de donde habito ahora, que es en Lima, no hay esa unión, esa utopía de que el pueblo con los gobernantes se unen y buscan la solución al problema. Eso no existe acá. Entonces, por eso yo a veces le digo a muchas personas que se quejan de lo que tienen y realmente no han vivido las realidades de otras personas. Como dice Recio Ventura, bueno, te mandan a la mierda, qué seguro, en otros, en Brasil, qué pensión. O sea, no nos interesa la gente. Saben cómo hacen. Para mí, de verdad, me causa bastante impotencia, como decía el Che, aquel que no se conmueve ante un acto de injusticia, o sea, no se le puede catalogar como un ser humano, ¿no? Y ver personas de 80, 90, 70 años salir a la calle a trabajar, a vender cualquier cosa para poder comer, eso no, creo que están haciendo algo mal, y la gente tiene que saber eso, pero bueno, yo creo que necesitamos como un medio de contrainformación y de tratar de quitarle la máscara, ¿no?, a todas esas falacias y esas mentiras que están sucediendo con respecto al Estado que nosotros queremos que permanezca. Que permanezca, ¿por qué? Porque está velando por los intereses de la mayoría, que son la clase trabajadora. Estuvimos charlando de distintas cuestiones
cuestiones. Fuimos bastante sobre el tema de la pandemia, que creo que es lo que más nos está atravesando en este momento. Hablando sobre los mecanismos que se han despertado en la Argentina y sobre las comparaciones con otros países que no actuaron de la misma manera en cuanto a la pandemia y en cuanto a las acciones del Estado con su gente. Las preguntas que tenemos nosotros son las mismas que tiene todo el público en relación a la crisis económica y a cómo salir de esto. Sabemos que el proceso es lento y va a ser complicado. Hablar de qué es lo que viene tal vez es hacer futurología. Los experimentos son importantes, lo que se va a hacer acá en Mar del Plata me parece que es interesante si solamente va a ser sectorizado a determinados rubros comerciales, que se vuelva a activar la actividad comercial, y me parece importante como ver qué sucede. O sea, Mar del Plata hace 15 días que no presenta casos, 15 días tarda en presentarse el virus, es decir, Mar del Plata está limpia, más allá de todas las complejidades que abarca el tema, ¿no? Los asintomáticos y eso que desequilibran la balanza. Me parece muy interesante la reflexión del uso en cuanto a conocer la historia de cada lugar, y que en cada lugar se van dando las cosas de manera diferente, y es importante tener la amplitud de vista en cuanto a eso, a la complejidad de cada estado. Me quedan un montón de preguntas y ganas de seguir hablando. No, yo quiero decir algo chiquito con respecto, bueno, primero seguir remarcando de que el papel de la Argentina fue netamente peronista desde el inicio. Muchos países duraron cuarentena sí, cuarentena no. Algunos, como Inglaterra, pensaron en este concepto de inmunidad adquirida, que la gente iba a adquirir inmunidad a través del virus, y se confundieron terriblemente. Nosotros, pese a que venimos de una pandemia, esto jugando un poco en el macrismo, ¿no? Decidimos aún así, a pesar de la crisis económica que tenemos, hacer una cuarentena, se podría decir no priorizando la economía, priorizando el papel del Estado, y se han visto los resultados. Y primero que pienso que no existen, la gente juzga mucho los procesos políticos y siempre se fijan en la parte negativa, pero no existen los procesos malos y buenos, sino que básicamente me llegan mensajes ahí, no puedo ver, pero básicamente hay que analizar los procesos históricos con una balanza, digamos, cuánto tiene de positivo y cuánto tiene de negativo, y ahí evaluar, y no hacerle caso tanto a dirigentes que no han gobernado en la Argentina, o de partidos que no tienen experiencia haciendo oficialismos, porque esas opiniones están muy sesgadas y son puramente teóricas, ¿no? Eso nada más. Con esto que decís me vuelve una frase que dijo Nahue con respecto a Milei: creen que todo lo que teorizan es verdad. Ellos entienden la economía como una ciencia exacta, cuando es una ciencia social, y con toda la complejidad que ello abarca. Sí, yo creo que es muy importante y muy interesante la revalorización que va a tener el Estado en este contexto, y lo dejo para otra ocasión, ya lo tiro para una próxima reunión. A mí me gustaría hablar del Bitcoin. ¿Qué quieren que les diga? O sea, del Bitcoin como posibilidad de una nueva manera de monetizar el mundo. O sea, nosotros hasta los años 70 tuvimos el patrón oro como referencia detrás del dólar estadounidense. En los 70 se separa el patrón oro, se establece, se afianza, mejor dicho, el petrodólar, pero hoy por hoy, así como tenemos una crisis acá en Argentina con respecto al dólar futuro, en Estados Unidos hay futuros evaluados en oro. Cuando termina el periodo de ese futuro que uno compra, uno puede retirar el precio en dólares o pedir el oro. La gente está pidiendo el oro en Estados Unidos y no está viendo reservas de oro para responder a esa demanda. Es decir, el precio del oro entonces no es lo que vale. Si ustedes después revisan, en la última semana hubo una suba del precio del oro, y se está hablando de un ajuste del precio del oro que puede multiplicar hasta por 5 ese valor, moviendo el cimiento de la economía mundial.
¿Por qué digo el Bitcoin? Porque el Bitcoin es una alternativa tal vez un poco más accesible y real, ¿no? Hoy por hoy el Bitcoin representa una comunidad de más de 2 millones de personas alrededor del mundo que está creyendo en el valor de una moneda virtual porque cree en la transparencia de los movimientos que se realizan con ella. Yo creo que el sistema hoy por hoy deja muchos vacíos. Y esos vacíos son los que permiten que todavía las estructuras de poder nos condicionen a través de los medios de comunicación, de sus acciones colectivas, a través de ONGs que escriben solicitadas en los diarios y se te mueve el piso, porque no podés responder a esos instrumentos de poder. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Hay una frase que me viene retomando hace bastante, que es una frase que dijo Guzmán en una entrevista que le hizo Berbisky hace poquito. Horacio Berbisky le hace una entrevista a Guzmán, y Guzmán dice, lo que pasa es que nosotros tenemos que revalorizar el peso. Entonces, si vamos a revalorizar el peso, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿Con qué respaldo? Hay que darle una señal al mundo de que nuestra moneda tiene un respaldo. En algún momento ese respaldo fue el oro. Hoy puede ser el oro, tiene que ser la plata, tiene que ser las reservas del norte de litio, como mineral. No sé, lo dejo abierto, va a quedar para una próxima. Ya se va a cortar la comunicación, nos volvemos a meter y debatimos el nombre. Nos vemos, chicos.